En la primera parte, sobre el capítulo de danza cortesana en la Francia de los siglos XVII y XVIII, nos quedamos en la incorporación de las mujeres a los escenarios, de donde estuvieron vetadas durante tanto tiempo. Su incorporación profesional no estuvo exenta de comentarios despectivos sobre su honorabilidad. En algunos países era obligatorio que estuvieran casadas para entrar en una compañía de teatro o danza, y además sus esposos debían ser parte del elenco. ¿Cuál era la situación en Francia? La compañía de danza perteneciente a la ópera de la Real Academia de Música de Francia estaba compuesta exclusivamente por hombres, que representaban los papeles femeninos cuando era preciso. La presencia de bailarinas en aquellos ballets debe esperar hasta 1681, año en el que 4 bailarinas aparecen sobre el escenario en una revisión de la ópera Triunfo del Amor. Las señoritas Carré, Pessan, Leclerc y La Fontaine abrieron el camino a un total de 87 bailarinas sobre los escenarios de la ópera entre 1700 y 1725. Como señala Nathalie Lecomte en un documentadísimo artículo, su fama y prestigio fueron creciendo, ayudadas por el liderazgo de Guillaume Lipecourt, maestro de ballet de la ópera desde 1687. Era frecuente que estas bailarinas profesionales fueran hijas o hermanas de algún bailarín de la compañía de la ópera o de algún músico de su orquesta, o como en el caso de Claude Matin, la sobrina del famoso maestro de danza de Luis XIV, Pierre Beauchamp. Algunas veces, varias hermanas se dedicaban a la danza, como sucedía con los bailarines que tantas veces se han puesto como ejemplo de técnica perfecta en las crónicas o tratados de la época, los 2 Marcel o los 3 Malter. Algunas tuvieron una larga carrera, como Mademoiselle Laferrière, quien bailó durante 16 años, Mademoiselle Duval durante 18 años y Menet durante 22 años. Otras se enrolaron en compañías extranjeras, pero la mayoría solía durar unos 5 años en la profesión. Lecomte subraya en su artículo que nos ha llegado muy poca información sobre cómo fue el entrenamiento de estas mujeres y su acceso a la vida profesional. Solían empezar muy jóvenes. Hay registros que señalan que algunas hicieron su primera aparición en un ballet con 12 años. Era frecuente emplear a niños para alguna producción. Se formaban como bailarinas o como cantantes, aunque los papeles no estaban tan definidos como en la actualidad y las cantantes, por ejemplo, debían recibir clases del maestro de danza 3 veces por semana. Otras empezaban como bailarinas y acababan sus carreras como cantantes en la ópera. Algunas alcanzaron gran renombre, como Françoise Prévost, que fue no solo bailarina de la Ópera de París durante 3 décadas, sino también coreógrafa y maestra de fama internacional. Fue mentora de otras 2 grandes celebridades, Marie Salé y Anne Cupid de Camargo. A estas habría que añadir a Marie-Thérèse de Soubligny. A pesar de estas figuras femeninas tan destacadas, respecto al reconocimiento social no se podía comparar la posición del resto de mujeres artistas con la de sus colegas masculinos. De hecho, de las 87 bailarinas que ejercieron profesionalmente, solo 18 aparecen con nombre y apellidos. El resto, solo con su apellido, precedido del preceptivo Mademoiselle, y la mayoría han quedado olvidadas a pesar de su excelencia en el arte de la danza. Debemos agradecer a los hermanos Claude y François Parfait sus obras Dictionnaire de Théâtre de Paris e Histoire de l'Académie Royale de Musique, donde recogen información muy valiosa sobre los repartos en las óperas y ballets de la época. También a la obra de Émile Campardon, l'Académie Royale de Musique
au XVIIIe siècle, un recopilatorio por orden alfabético de cantantes, bailarinas, compositores y músicos en los escenarios de aquella época. Hubo casos de mujeres que enseñaban o perfeccionaban la técnica de sus colegas, pero no recibían el nombre de maestras de danza, al menos no aparecen como tales en las crónicas. Es el caso de Françoise Prévost, bailarina cuya alumna, Mademoiselle Richalet, fue elogiada por el Mercure de France por su grácil figura y pequeña cintura. Como veis, nada sobre su talento bailando. Como ha sucedido hasta hace relativamente poco tiempo con cualquier mujer que se dedicase a una actividad artística, la fama de las jóvenes bailarinas de la ópera a comienzos del siglo XVIII era la de mujeres de virtud distraída, como testimonian muchos comentarios satíricos de la época sobre ellas y sus amantes. La realidad es que tanto bailarinas como cantantes disfrutaron de una inusual libertad gracias a la protección de Lully y sus privilegios como compositor real. Fuesen menores o casadas, esas mujeres pudieron disfrutar de una envidiable emancipación de padres y maridos. Es cierto que la importancia de algunos de sus protectores y la relajada moral de la época llevaron a algunas a alcanzar notoriedad. Lecomte cita dos casos que fueron la comidilla de todo París. El primero, el de Mademoiselle Émilie Dupré, que tuvo como amantes durante su carrera como bailarina a un coronel y 3 duques, entre ellos al regente Felipe de Orleans. Regente famoso por sus amoríos, pues llegó a tener hasta 38 amantes entre damas de la nobleza, de la corte y artistas, pero al que nunca se le achacó una moral distraída. Según relata Jean-François Barbier en su diario histórico y anecdótico del reino de Luis XV, publicado en 1847, la pequeña Émilie, una mujer de la ópera muy bonita y muy bien conocida por todos los jóvenes que andan a la caza en el Palacio Real, ocasionó una disputa entre su coronel y otro pretendiente que acabó en un duelo. El segundo escándalo lo protagonizó la mayor de las hermanas de Lisle, amante del conde de Charolais y visitada en su casa con frecuencia por el príncipe. En este caso, los comentarios son mucho más crudos, pues a la descripción de su bella figura se añade que antes de entrar como bailarina en la ópera era una puta de 50 céntimos. La crónica de Barbier señala que gracias a sus protectores ahora vive con un gran estilo, aunque el cronista dice que hay motivos para lamentar la protección del príncipe porque era un hombre brutal y estaba borracho con frecuencia. Pero también había profesionales de virtud intachable que vivían con sus padres mientras actuaban en los escenarios, o eran retiradas de la profesión teatral con un matrimonio legítimo. Pero si los cotilleos eran numerosos, no lo eran tanto las menciones a sus talentos como bailarinas. El maestro de danza Pierre Rameau, en el prefacio de su tratado, comenta el placer que le produce ver mujeres en el escenario y alaba la excelencia de algunas de ellas, como las señoritas Soubligny, Menet o Guyot, y compara a Mademoiselle Prévost con Terpsícore, la musa de la danza. El Mercure de France también tuvo elogiosas palabras para la Guyot cuando se retiró, pero estropeó su crónica al añadir que lo hizo porque su peso ya no le permitía bailar con la misma agilidad. La fama de estas artistas se puede adivinar porque sus nombres aparecen en mayúsculas en los programas. A pesar de su incorporación por fin a los escenarios, pocas coreografías compuestas para estas bailarinas tan famosas fueron registradas en el sistema de notación Beaujean-Feyet. Por las que han llegado hasta nosotros se puede comprobar el altísimo nivel técnico que tenían estas intérpretes. Técnica que podían demostrar en los dúos o solos para mujer que abundaban en las producciones de la época. Lógicamente, también en las entradas de personajes femeninos, como las Gracias, las Amazonas, las Vestales, las sacerdotisas y algunas diosas como Diana, Minerva o Flora y sus correspondientes séquitos,
todos integrados por bailarinas. La diosa Venus, sin embargo, podía ser representada por ambos sexos. Un dato muy interesante, por ser el centro de un debate actual, es el que proporciona la autora del artículo sobre la diferencia salarial entre los bailarines y las bailarinas. Como en la actualidad, ellas cobraban algo menos, como regla general, por el mismo rango de papeles interpretados. Pero el brillo, la elegancia y la delicadeza de sus interpretaciones contrastaba a veces con su vida cotidiana, sobre todo si no tenían uno o varios protectores. La crónica de un caballero enamorado de François Prévost, cuando la visita en casa de sus padres sin previo aviso, ofrece la crudeza de la vida de aquellas profesionales fuera del boato de cartón piedra del escenario. La cita es del artículo de Régine Astier sobre la Prévost, un capítulo de la obra Women's Work que encontraréis en la bibliografía al final. Eran los comienzos de Prévost como profesional y en sus memorias su enamorado, Monsieur le Chevalier de Mesme, escribe: Encontré a su familia en una oscura habitación, escasamente amueblada, aunque limpia. El objeto de mi afecto, quien no esperaba mi visita, estaba vestida humildemente y atareada en las faenas de la casa, junto a una chimenea de la que limpiaba las cenizas. No era la Nereida de la corte de Neptuno, ni Flora, la amante de Céfiro, adornada con coloridas flores primaverales. Me sentí avergonzado por aquella irrupción en su intimidad. Me quedé inmovilizado y sin habla. Había ignorado el poder, el talento y el hechizo del teatro. Días más tarde volví a la ópera y la vi metamorfoseada en una deliciosa pastora, bailando con tal aplomo, tales miradas seductoras y tal variedad de elegantes posturas, que el público la ovacionó de tal forma que renovó mis sentimientos por ella. Para saber si el final de esta historia de amor fue feliz o trágico, os invito a leer este libro, Women's Work, un interesante recopilatorio de artículos sobre las mujeres profesionales de la danza antes de 1800. Esta pequeña revolución provocada por la incorporación de la mujer a los escenarios nos abre la puerta para hablar del gran revolucionario del ballet, Jean-Georges Noverre. Noverre debuta como bailarín en la corte de Luis XV, danza en Berlín, Londres y París. Escribe una obra sobre la danza que Voltaire califica como de genial, y en 1760 es nombrado maestro de danza del duque de Württemberg. Durante su estancia en Viena, coreografía los ballets Ifigenia en Tauride y Alcestes, con música de Gluck. En 1776, su antigua alumna, María Antonieta, le asciende a maestro de ballet jefe de la Academia de la Música de París, sustituyendo a Vestris. Mozart pone música a su ballet Le Petit Rien. Durante la Revolución se muda a Inglaterra, donde coreografía para el Teatro del Rey. A su vuelta a Francia, elabora un diccionario de la danza. Pero lo que nos interesa de Noverre son sus reflexiones sobre el arte de la danza, recogidas en su obra Cartas sobre la danza y los ballets, editada en 1760. En esta obra, el bailarín, maestro y coreógrafo puso cabeza abajo la mayoría de las normas obsoletas que la Academia de la Danza y la Ópera habían establecido y perpetuado. Solo conservó el respeto por esa técnica depurada que había sido el objetivo de la Academia desde su creación por el Rey Sol, pero una técnica puesta al servicio de la emoción, la expresividad y el genio de sus coreógrafos e intérpretes. Sus disquisiciones y teorías son tan variadas y prolijas que voy a intentar resumir sus reflexiones sobre el amplio abanico de temas respecto a la danza y el ballet que trató en su libro, y que se recogen en el concepto de ballet de acción que defendió.
Este ballet de acción se fundamenta en la expresividad del cuerpo mediante la técnica de la belle danse y la del rostro mediante la pantomima para poder contar las historias sin necesidad de la palabra. Esta es la diferencia con las comedias ballet o las óperas ballet de la tradición anterior. Noverre insiste en que los maestros de danza encargados de coreografiar los bailes deberían subsanar las carencias de los compositores, ligar la danza a la acción, imaginar escenas análogas al teatro, coserlas con destreza a los temas escogidos, crear lo que se le ha escapado a los poetas. En suma, rellenar los vacíos y lagunas que degradan sus producciones. Según él, esto es lo que hará que un maestro de danza se distinga de la mediocridad del resto, que se conforma con componer pasos y figuras donde el diseño se limita a unos círculos, unos cuadrados, unas líneas rectas, unos molinetes o unas cadenas. Considera la ópera como el género más apropiado para la danza y se duele de que ahora su papel en ella ni significa nada ni tiene nada que decir, siendo tan solo un ornamento. Tiene tan poco que ver con el relato que se la podría suprimir y no pasaría nada. Aboga por suprimir las máscaras con las que bailaban los bailarines y devolver a la pantomima su valor expresivo. Acabar además con el vestuario que impide la fluidez de los movimientos y adecuar el calzado a los personajes, eliminando, si es preciso, el omnipresente escarpín y el tontillo. El tontillo era una variación del verdugado renacentista, un armazón que ahuecaba la falda de las mujeres. Este artificio ocultaba la belleza natural del cuerpo femenino y alejaba su imagen de esa naturaleza y elegante simplicidad que Noverre reclamaba. Considera que una música expresiva, armoniosa y variada le inspira miles de pasos y gestos, le transporta, le eleva e inflama su creatividad. Hace una analogía con la música para confirmar la enorme variedad de obras que pueden crearse. La música combinando unas pocas notas y la danza combinando con originalidad unos pocos pasos. Música y danza, la una al servicio de la otra, son dos artes que casan perfectamente. Ante el asombro de un público acostumbrado a la melodía continua, introduce la novedad de detener la música en alguna escena escogida para permitir al espectador, en ese silencio, profundizar con el sentido de la vista en los más mínimos detalles de la puesta en escena, dando mayor impulso y fuego a las partes que siguen. Subraya la importancia de la originalidad y la innovación del artista y condena al que se somete únicamente a la imitación. Reticente a describir los ballets que ha compuesto, responde al interlocutor imaginario al que dedica su libro que los ballets hay que verlos y varias veces para apreciarlos. Pero al final, Noverre claudica y comenta alguno de sus ballets más aplaudidos. Con gran precisión describe los celos del Serrallo, con sus mujeres sensuales, los eunucos blancos y negros y los esclavos en un entorno de orientalismo estilizado donde se desarrollan acciones pretendidamente naturales de un tipismo idealizado por la visión occidental de tradición colonialista. Termina su penúltima carta advirtiendo que juzgar sus producciones sin verlas es como creerse capaz de decidir sobre un objeto en la oscuridad. En su última carta, vuelve a establecer que la única finalidad de su libro es dar a conocer la dificultad de un arte que solo parece fácil a aquellos que lo tratan superficialmente, sin esa profundidad que ilumina las carencias de quien se atreve a acercarse a él y le obliga a ir más allá de sus posibilidades, desarrollando su talento. Al contrario que el ignorante, que se mueve en la oscuridad y que cree que no necesita saber nada más. A pesar del gran talento innovador de Noverre y de su brillante y aristocrática carrera, muere en una relativa pobreza, pero su obra es la prueba de un visionario que cambió el concepto del ballet. Si queréis saber más sobre él, podéis ver mi documental sobre los tratados de danza en la Biblioteca Nacional de España. En la tercera parte del capítulo 3, dedicado a Francia, encontraréis muchos más detalles sobre su pensamiento y su obra.
La influencia del estilo francés se extendió por toda Europa, pero su corte también recibió influencias de otros países. En la siguiente entrega os hablaré de la influencia del estilo español y de cómo las country dances inglesas causaron furor en los bailes de salón más prestigiosos por la vivacidad de sus melodías, la divertida relación que permitía con los demás participantes y la libertad de sus pasos, muy lejos de la estricta rigidez técnica de la danza cortesana o teatral instituida desde Luis XIV. Nos vemos en mi siguiente crónica.